bienvenidos a la historia bíblica de este día, viernes. Hoy tenemos una historia muy interesante. ¿Te acuerdas que el día de ayer aprendimos que Jesús tuvo una cena muy especial con sus amigos y después el Señor Jesús también lavó sus pies? Bueno, pues después de la cena sucedió algo muy interesante. Jesús fue a un huerto. ¿Sabes qué es un huerto? ¡No! Pues un huerto es un lugar donde hay muchos árboles, hay árboles de frutas y es un lugar muy tranquilo. Jesús fue a un huerto que se llama Getsemaní. ¿Cómo se llama? Getsemaní. Muy bien. Jesús fue a hacer algo muy importante. Jesús fue a orar y pues él estaba muy triste, se sentía muy angustiado, muy triste, porque él sabía que ya pronto iba a morir. Y Jesús no fue solo, Jesús llevó a 3 de sus amigos para que oraran con él. Y Jesús les dijo: quédense aquí conmigo y oren también conmigo. Y Jesús empezó a orar, pero sus amigos, ¿qué crees? Se quedaban dormidos y Jesús iba a verlos y les decía: no se duerman, oren conmigo. Y Jesús estaba orando a su Padre, a su Papá Dios, y le decía: Padre, si es posible que no me pasen estas cosas, entonces está bien, pero que se haga tu voluntad, que no se haga la mía. Y Jesús oraba y oraba, estaba orando, y dice la Biblia que empezó a tener, su sudor era como gotas de sangre y venía un ángel para darle fuerzas, y entonces Jesús seguía orando. Y Jesús oró ahí un buen tiempo, sus amigos se quedaban dormidos a cada rato y de repente empezaron a escuchar mucho ruido como de gente que venía caminando y se oía así el ruido de las personas y decían los 3 amigos de Jesús: ¡Uy, escuchen, escuchen! Se oye algo, como que alguien viene, pero ¿quién va a querer venir a estas horas a un huerto? Y entonces que empiecen a ver que llega mucha gente, se empezó a acercar mucha gente y ellos venían con antorchas y venían con palos, y adelante venía que era amigo de Jesús. ¿Te acuerdas cuando vimos la historia de la mujer que derramó perfume sobre Jesús? ¡No! Pues ahí vimos que una persona se enojó mucho y dijo: ¿por qué estamos desperdiciando este perfume? Mejor le hubiéramos dado el dinero a los pobres. ¿Te acuerdas cómo se llamaba esa persona? ¡No! Pues se llamaba Judas. Y Judas trajo a todas estas personas. Judas era amigo de Jesús, pero después de la cena, él decidió entregar a Jesús, entregarlo a las personas que no lo querían. Y entonces las personas le dijeron: oye, ¿tú puedes entregarnos a Jesús? Y Judas dijo: sí, yo se los puedo entregar, pero ¿cuánto me van a pagar? Y le dijeron: te vamos a dar 30 monedas de plata. Y Judas aceptó las 30 monedas de plata para entregar a Jesús. Entonces llegó al huerto, saludó a Jesús con un beso, y así las demás personas supieron que él era Jesús. Y entonces estas personas le preguntaron a Jesús: ¿tú eres Jesús? Y Jesús respondió: yo soy. Y cuando Jesús dijo esas palabras, vino un resplandor muy grande y todos se cayeron al piso, todos se cayeron, no pudieron resistir el resplandor y todos se cayeron. Y ya cuando se pudieron levantar, se pudieron acordar dónde estaban y qué estaban haciendo, entonces dijeron: él es Jesús, vamos a arrestarlo. Y entonces arrestaron a Jesús. ¿Sabes qué es arrestar? ¡No! Pues arrestar es cuando las autoridades atrapan a alguien que hizo algo muy malo y lo llevan a la cárcel. ¿Jesús había hecho algo muy malo? ¡No! No, ¿te acuerdas que Jesús había hecho cosas muy buenas? Había ayudado a las personas, había cuidado de ellos, los había alimentado, había hecho muchos milagros. Pero ¿te acuerdas que en la historia que vimos
Cuando Jesús estuvo en el templo, las personas empezaron a decir: ¿con qué autoridad hace Jesús todo lo que hace? Eso no está bien. Tenemos que hacer algo con Jesús. Y entonces esta fue la oportunidad que ellos tuvieron para arrestarlo. Se lo llevaron como si él fuera un delincuente y Jesús no había hecho nada malo. Y esta noche fue muy larga para Jesús porque se lo llevaron a las autoridades, pero había dos tipos de autoridades: las autoridades del pueblo judío y las autoridades romanas, y lo trajeron de un lado para otro, y las autoridades judías lo mandaban con las autoridades romanas, luego una autoridad romana lo mandaba con otra autoridad romana, y lo trajeron caminando toda la noche, y Jesús pues no había dormido, estaba cansado, y entonces ya le empezaron también a lastimar su cuerpo. Cuando llegaba con una de las autoridades romanas y decía esa autoridad: no, yo no voy a hacer nada, yo no quiero saber nada de Jesús, llévenlo a otra persona. Pero antes de que se lo llevaran, a Jesús le pegaban en su cuerpo, usaban un látigo, que es una tira larga de cuero, y le pegaban en su espalda, y entonces lo estuvieron golpeando mucho. Jesús caminó mucho, tenía hambre, tenía sed, y fue una noche muy larga. ¿Y qué crees? Jesús ya estaba solo. Sus amigos se habían ido, ya no estaban con él. Todos se fueron y se escondieron. Les dio mucho miedo que también los fueran a arrestar las autoridades. Entonces, esta fue una noche muy difícil para el Señor Jesús. Cuando empezó a salir el sol, pues ya era el día viernes y Jesús ya estaba muy cansado por todo lo que había tenido que hacer durante la noche, hablar con muchas personas, ir de un lado para otro, y entonces la decisión de las autoridades fue que iban a crucificar a Jesús. ¿Sabes qué es crucificar? No. Pues crucificar era un castigo muy feo de las autoridades romanas. Ellos utilizaban una cruz de madera y entonces ellos preguntaron a las personas: ¿qué quieren que hagamos con Jesús? Y todos empezaron a decir: que lo crucifiquen, que lo crucifiquen. Y era un castigo para personas que habían hecho cosas muy malas. Y recuerdas que Jesús no había hecho nada malo. Entonces dijeron: está bien, vamos a crucificar a Jesús. Y entonces tomaron una cruz, que era una cruz muy grande, era un trozo de madera muy grande y muy pesado. Y entonces le dijeron a Jesús que tenía que cargar esa cruz hasta una colina, hasta una montañita que tenía el nombre de Gólgota. Y entonces Jesús estaba tan cansado porque no había dormido. Su cuerpo también le dolía porque le habían pegado, lo habían lastimado. Y entonces Jesús empezó a caminar cargando la cruz. Y entonces Jesús ya no podía, le faltaban fuerzas. Y tomaron a una persona para que le ayudara. Y entonces Jesús llegó hasta la colina, hasta el monte. Y entonces allí dijeron: aquí vamos a poner esta cruz. Y había mucha gente que se reunió, todos querían ver. Unas personas pues estaban enojadas con Jesús por lo que él había hecho, que había ayudado a las personas, y también había ahí unos soldados romanos. Y entonces había muchas personas. Los soldados pues estaban vigilando, y también había unas mujeres que habían seguido a Jesús, también se reunieron para ver lo que estaba sucediendo. ¿Y te acuerdas que todos los amigos de Jesús se fueron, huyeron, se escondieron? Pero un amigo de Jesús que se llamaba Juan, él sí estuvo allí para ver lo que sucedía con Jesús. Estaba un poco escondido, pero
Él estuvo allí también acompañando a María, la mamá de Jesús. Y entonces fue muy triste porque a Jesús lo pusieron en la cruz y pusieron unos clavos en sus manos y en sus pies. Pusieron unos clavos grandes y lo pusieron en la cruz. Eso fue como a las 9 de la mañana. Y pues eso le causó dolor al Señor Jesús. Él sentía dolor en su cuerpo, pero Él quiso morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y dice la Biblia que ya iban a ser las 3 de la tarde y entonces pues sucedió algo muy impresionante que sucede en la naturaleza. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? La tierra tembló. ¿Sabes qué es un temblor? No. Un temblor es cuando la tierra se mueve, es como todo empieza a moverse, el piso se mueve. Y entonces Jesús estaba sufriendo mucho y Jesús le dijo a su papá: papá, ¿por qué me has dejado solo? ¿Por qué me has abandonado? Jesús se sentía muy solo y estaba llevando el pecado de todos nosotros y la tierra tembló, la tierra empezó a moverse y el cielo se oscureció. Empezó a ponerse nublado, 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 nublado y entonces toda la tierra también empezó a sentir que el Señor Jesús estaba sufriendo mucho y a las 3 de la tarde el Señor Jesús entregó su espíritu al Padre y le dijo: Señor, he terminado. Lo que tú me encargaste que hiciera, ya lo he terminado. Y entonces el Señor Jesús murió. ¿Y sabes por qué murió Jesús en la cruz? ¿Por qué quiso pasar tanto dolor? ¿Por qué entregó su vida? Para salvarnos, para limpiarnos de nuestros pecados y para darnos vida eterna, para darnos una nueva vida. Eso quiere decir que nosotros, cuando físicamente morimos, cuando nuestro cuerpo ya no funciona, tenemos la esperanza de la vida eterna, que vamos a ir a vivir con Dios. Y entonces Jesús murió, pero también sucedió algo muy interesante. Cuando Jesús murió, fueron 2 personas a hablar con las autoridades y dijeron: nosotros pues necesitamos que quiten el cuerpo de Jesús de la cruz, que lo quiten de la cruz porque es una costumbre judía. No pueden estar los cuerpos allí antes del día de reposo, que era el día sábado. Y entonces fueron 2 personas. Una persona que era amigo de Jesús se llamaba Nicodemo y Jesús ya había platicado antes con él. Y otra persona que fue con las autoridades se llamaba José. Y José era de un pueblo que se llamaba Arimatea. ¿Cómo se llamaba? Arimatea. Y entonces ellos fueron con las autoridades y les dijeron: denos permiso de bajar el cuerpo de Jesús y llevarlo a su sepultura. Y entonces les dieron permiso de bajar el cuerpo de Jesús, ponerlo en unas telas nuevas que no habían sido utilizadas y llevaron el cuerpo del Señor Jesús. Entonces Nicodemo y José llevaron el cuerpo a un sepulcro, pero antes los sepulcros eran diferentes a los sepulcros de ahora. Los sepulcros eran unas cuevas y las cuevas pues tenían una entrada y entonces fueron Nicodemo y José de Arimatea. José dijo: pues yo tengo este sepulcro nuevo, tengo este lugar, esta cueva que es nueva, nadie la ha utilizado y yo quiero ofrecerla para poner el cuerpo del Señor Jesús. Y entonces llevaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Y te acuerdas que la mujer que habíamos visto en la historia puso perfume en el cuerpo de Jesús? Pues en la cabeza y en sus pies. Pues Nicodemo y José de Arimatea hicieron lo mismo. Jesús ya había muerto, pero llevaron casi 30 kilos de perfume, de especias que olían muy rico para preparar el cuerpo de Jesús. Y entonces lo pusieron aquí en
en el sepulcro, en la cueva. Aquí lo dejaron. ¿Y sabes qué pusieron en la entrada? No. Pues pusieron una piedra grandototototota. Y ahí se quedó el cuerpo del Señor Jesús. Pero también dejaron a unos soldados aquí cuidando, vigilando. Y dijeron, a ver, estos soldados se van a quedar aquí de guardia, porque no queremos que alguien venga y saque el cuerpo del Señor Jesús. Y entonces ellos se quedaron vigilando, pero hoy es viernes y para nosotros es algo muy importante saber que el Señor Jesús está aquí está su cuerpo, pero está a punto de suceder algo muy importante. Así es que no te pierdas las próximas historias para que sepas qué pasó después que pusieron el cuerpo del Señor Jesús en el sepulcro. Nos vamos a aprender un pedacito de la Biblia que está en Juan, capítulo 3, versículo 16. Y dice así: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Vamos a decirlo juntos. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Muy bien, ahora vamos a decirlo con los ojos bien abiertos. 1, 2, 3. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Muy bien, pues este versículo nos enseña que Dios envió a su único Hijo, a Jesús, a morir por nosotros para tener vida eterna. Y es un regalo de amor que Dios nos dio tan grande que tenemos que agradecer a Dios por el amor tan grande que tiene por nosotros. ¿Te gustó la historia de hoy? ¡Sí! Pues no te pierdas las próximas historias. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.